Comenzamos nuestra lección de hoy. Vamos a ponernos en la presencia de la Virgen, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer el canto número 1 de nuestro cancionero. Los cielos, la tierra y el mismo Señor aclaman, Señora, tu gloria inmortal. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María, llena eres de gracia, de dicha sin par, y Dios es contigo, contigo su paz. Ave, ave María, ave, ave, ave María. Ven Espíritu Creador, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado donde Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama, que el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Danos conocerte, Espíritu divino, vivir en ti, Dios trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar entonces nuestra lección de hoy para comenzar nuestra lección, la lección número 17. Vamos a tomar del Evangelio de San Lucas en su capítulo 22. Capítulo 22 de San Lucas, versículos del 39 al 46. Enseguida Jesús salió y fue como de costumbre al monte de los Olivos, seguido de sus discípulos. Cuando llegaron les dijo: oren para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos más o menos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. En medio de la angustia él oraba más intensamente, y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar se levantó, fue hacia donde estaban sus discípulos y los encontró adormecidos por la tristeza. Jesús les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para no caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tomar entonces esta lección número 17. Levanto mis ojos, el auxilio me viene del Señor. Cuatro puntos también para esta lección, donde tal vez van a aparecer algunos textos particularmente elegidos de los Salmos, que nos pueden ayudar a introducirnos en lo que hoy queremos hacer de lección, ¿sí? Primer punto que nos da el Evangelio es que, como dice el relato, como de costumbre el Señor fue al huerto de Getsemaní. Pero esta costumbre que aquí describe Lucas es una costumbre que tiene un sentido muy profundo. Si nosotros buscaríamos en el Evangelio de Lucas una particularidad de Lucas, es que Lucas destaca la oración en Jesús. Si ustedes buscan el relato de la transfiguración, por ejemplo, de Jesús, en el único de los evangelistas donde aparece que la transfiguración se da mientras Jesús oraba es Lucas.
Por lo tanto, la referencia a la frecuencia, como de costumbre, Jesús va al huerto de los olivos, esto tiene una significación que uno la puede meditar en esta lección, ¿no? La costumbre de ir al mismo sitio, que no es solo al mismo lugar físico, ¿sí? Si uno la tomaría en latín, podríamos decirlo así, el estar en un lugar, así, tiene que ver la expresión más con la significación de ese lugar que con lo que podría ser la geografía aquí, ¿no es cierto? La costumbre de ir al mismo sitio, pero porque ahí hay circunstancias que hacen que ese lugar tenga una resonancia especial, ¿sí? Como cuando la Iglesia canta en el Stabat Mater, la Virgen estaba junto a la cruz. Y no era solo una descripción geográfica, ¿sí? Eso es lo que quiero decir. La costumbre de ir de Jesús al mismo lugar era mucho más que un lugar geográfico. Tendría para él y para nosotros, para la historia, una significación especial. Difícilmente a un católico Getsemaní no le hable de agonía, no le hable de sudores como gotas de sangre, no le hable de miedos y temblores, de discípulos que se duermen, de un Jesús que tiembla. La costumbre de ir al mismo lugar y de volver al mismo lugar a orar, ¿sí? Y ahí está el valor del lugar, del sitio. Vuelve al mismo espacio de la oración. La oración, porque esto describe mucho para lo que hoy nosotros queremos tomar como contenido de esta lección. La oración es saber dónde volver. ¿Dónde está lo que no se muda? Lo que siempre es y está allí estable. Aquí le pongo 3 características. La fidelidad en la oración. La oración no es solo un momento, un espacio material. El tiempo material, el tiempo del reloj, no es lo mismo que el tiempo real de mi corazón. Los tiempos no solo se miden por su duración material, sino por su significación espiritual, por su significación interior. Cuando San Juan describe el momento en que él por primera vez, el apóstol Juan, se encuentra con Jesús, dice, eran las 4 de la tarde. ¿Qué valor tendría en el Evangelio decir que eran las 4 y no las 4:15? O las 3 de la tarde. Porque ese horario no era solo una medición temporal material, sino una medición temporal por lo que significa para el alma. Entonces la oración para nosotros es saber dónde volver. Cuando uno abandona la oración, ya no tiene puerto. Ya no tiene dónde volver a cargar combustible para seguir andando. Ya no sabe para dónde va. Por eso el cristianismo se extravía cuando la oración es superficial. El cristiano vive de la oración, así, lisa y llanamente. ¿Qué quiere decir que vivimos de la oración? Vivimos de aquello en lo cual está puesto nuestro corazón, porque la oración es ir allí donde está nuestro puerto, nuestro horizonte. Allí estaba Jesús orando también. Y entonces le pongo 3 características que nos describe la oración de Jesús, o que yo las extraigo de aquí, no sé si la van a encontrar en otro lado, pero allí está Jesús volvía donde estaba lo que no se mudaba, su Padre, ¿no? En nuestra oración lo mismo. Lo que siempre es y está allí, estable, el mismo, fiel a mi favor y perdurable para siempre. Entonces yo les pongo el Salmo 17. Me parecía que ese salmo, cuando yo rezaba y escribía esto, me vino enseguida: el Señor es mi roca y mi salvador, Él es mi liberador. Él es mi roca firme, Él es el piso sobre el cual yo apoyo
todas mis partidas, pero es el punto firme al cual yo ordeno todas mis llegadas. Cuando voy a la oración, sé que ahí hay alguien que es y que está. Yo soy todavía muy mudable, Él es y está. Por eso, lo primero que nos da el texto es que describe que la costumbre de Jesús era ir a este lugar, Getsemaní. Para Jesús, Getsemaní no es solo una noche, sino que es su oración. Por eso nosotros decimos, en el misterio del Rosario, decimos la oración de Jesús en Getsemaní, pero en realidad el Getsemaní es el icono de la oración. Segundo punto, oren, le dice Jesús a los apóstoles. Lo primero que les dice, oren. Es muy probable que haya llegado Jesús sin decir nada. Cantaron los salmos en el cenáculo y partieron. Jesús ya les había lavado los pies, había dado el gran discurso de la última cena. Había anunciado la negación de Pedro y Judas ya se había ido a entregarlo. Jesús les anunció que ellos lo abandonarían. Jesús había instituido la Eucaristía y los había hecho sacerdotes. Es muy probable que Jesús haya llegado en silencio al huerto de los olivos. Y lo primero que les dice es oren. Llegando al huerto, les indicó el camino para llegar a donde iban. Uno podría decir, pues no iban a Getsemaní. ¿Qué camino tenía que señalarles Jesús? No, ellos no iban a Getsemaní. Y ahí está el secreto de la historia de Jesús y del hombre. ¿A dónde vas? No bastaba llegar caminando. No se podía llegar caminando a donde había que ir. Había que ir orando. Porque a donde Jesús se dirigía era su hora. Era el Padre Dios. A Dios se llega orando. O a Dios se le deja llegar orando. Es la hora para la que Jesús... Ahí les pongo la cita de San Juan, ¿no? Y está envuelto de un misterio de amor que se va de alguna manera develando, ¿sí? En lo que Él tiene desde siempre para nosotros. Por eso la oración tiene siempre algo de esta noche. Porque Jesús llega a esta hora y le dice, oren. Miren que conmigo no podrán venir caminando, sino orando. Llegan a esta hora. Es la hora de Jesús, la que no pasó. Es la hora a la que Él eleva al hombre. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la libertad al comienzo de la consagración? Esta es la altura a la que Dios ordena la libertad humana. Esta es la hora del hombre. El hombre está invitado a llegar a esta altura en su libertad. Orar es elegir amar a Dios. Pero primero es elegir ser amado por Él. Por eso Jesús llega aquí, sabiendo que aquí está lo que es y no se muda, su Padre. Su vida está ordenada a Él. Y entonces le dice a los suyos lo mismo, oren. Entonces en esta noche allí tienen ustedes la cita de Pablo y Pedro. Aquí se devela lo que Dios tenía escondido desde siempre. Es un misterio al cual nosotros accedemos por gracia de Dios, pero al cual somos también llamados como herederos. El horizonte es el Padre, así Jesús es que ora a su Padre. La plegaria es el puente entre el corazón humano de Jesús y el Padre, porque Jesús nunca como hijo dejó de estar en el Padre, pero su corazón humano estaba de cara al Padre y la plegaria era su puente. Y entonces, en esta noche, cuando le vemos a Jesús caer de rodillas y orar, queda trazada la ruta del hombre. La plegaria es la ruta. Dios viene en nuestro auxilio. Aquí le puse la calzada por donde andar y su verdadera patria, hacia dónde mirar, a la que debe aspirar siempre. Ahí les pongo hebreo, el ejemplo de Abraham. Y les pongo de Mateo 6:6, cuando Jesús dice, cuando ores, entra a tu habitación, tu Padre te ve en lo secreto. Cuando vas a la oración, Jesús no está diciendo anda a tu cuarto, sino anda a tu corazón. Allí te espera. Ve a tu Getsemaní.
tiene un lugar donde volcar su alma, donde poder ser consolado. Aquí es donde el hombre tiene esto. Jesús lo muestra así, Jesús vuelca su alma acá y encuentra el consuelo. El auxilio solo le viene del Señor, de aquí le viene el título a esta lección. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Yo les invito a que los salmos que ustedes van a encontrar aquí, cuando los busquen, son oraciones, los tomen como oración. Los aprendan de memoria, los lleven escritos, los ejerciten. Tercer punto, para no caer en la tentación. El hombre no ha sido totalmente liberado, ¿sí? Mientras el miedo le acecha, ¿no? El miedo sigue estando. Y el miedo, que aquí aparece descrito como tristeza. ¿Por qué se duermen los apóstoles? Dice, se duermen de tristeza. El hombre, cuando está tentado a esto, cuando ve un peligro, cerrando los ojos, cree que el peligro no existe. Cuando tenemos que resolver algo. Entonces, mientras nosotros no seamos librados totalmente de este miedo, o sea, de la falta, esto es un enemigo. Cuando nosotros dejamos, a tal punto que muchos cristianos podemos llegar a admitir que todo esto es una fantasía, una vana fantasía, a la que no vale la pena entregarle la vida. Muchos cristianos, y tal vez le haya pasado a quienes empezaron la consagración hace ya 2 meses, en un momento dijeron, esto no es para mí, esto es muy difícil, esto no es para este tiempo. Convivimos con un cristianismo que no se anima a esto, que cae en este adormecerse por la tristeza, el miedo. Cerrar los ojos para decir, no existe el evangelio ese que se predica. No, el evangelio es como yo lo quiero. Entonces no vale la pena arriesgarse por el evangelio que predica la iglesia, es muy exagerado. Esa tentación está. Los discípulos se durmieron mientras Jesús estaba en la hora de su estar de cara al Padre, ¿no? Pero el hombre se acostumbra a descansar, le puse allí, y se empeña en degustar la tristeza. Vamos mal, pero vamos a seguir por el mismo camino. El hombre ha probado, y el cristianismo ha probado muchas veces, el cristianismo del siglo XXI, en muchos, ha ido probando en vivir sin las exigencias del evangelio. Vamos a admitir que los que se separan puedan volverse a casar, que puedan comulgar aunque estén en concubinato, que el homosexual sea aprobado en sus prácticas desordenadas. Admitámoslo, la tentación de degustar esa tristeza. Podríamos poner muchos ejemplos más, donde la virtud, la santidad, ya es una cosa exagerada. ¿Cómo que es eso de ir a misa todos los días? ¿Qué es eso de confesarme cada 15 días? ¿Qué es eso de vivir la santidad en el noviazgo, en el matrimonio, en la vida consagrada? Y les pongo allí lo de el camino de Emaús. Los discípulos iban masticando su tristeza, iban comentando que las cosas habían salido mal, no como esperaban. Se habían olvidado, se adormecieron en la tristeza, olvidando que su maestro les había dicho que iba a resucitar. Jesús muestra que orar es vivir de cara al Padre. Y no orar es adormecerse en la tristeza, en la resignación de decirte, no podré, no puedo. Prefiero cerrar mis ojos y no ver la realidad, creyéndomela a mí mismo de que no existe, que enfrentarla y aceptar que Dios es el que la está haciendo conmigo. Ir a orar es confesar que creo que hay un amor que me sostiene y me guarda y me salva de la muerte. Ahí les pongo el Salmo 15.
Y las últimas palabras de Jesús en Lucas: Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hacia ese puerto Jesús dirigía su mirada. ¿Qué es la oración? Está en el puerto, de partida y de llegada. Jesús sabía que ahí a esos brazos tenía que llegar. Pero entre Getsemaní y la cruz estaba el abrazar la voluntad del Padre, como la que él abrazaba desde el seno de la Trinidad. Cuarto punto: vivir de cara a Dios que me salva, pero no sin mi obra, no mis obras, sino mi obra. ¿Cuál es mi obra? La confianza y la fidelidad. Créele a Dios, esa es la obra. Los evangelistas lo interpretan de otra manera, sin las obras. Pero nosotros, la obra es creer. Pero esa fe se manifiesta en obras, ¿no? Valga la redundancia de palabras, ¿no? Porque la confianza y la fidelidad se muestran en ir a orar. Cuando yo dejo de orar, cuando no voy a la oración, ¿qué manifiesto? Que no creo que hay un amor, como decíamos arriba, que me sostiene, me aguarda y me salva. La oración tiene dos puntos particularmente altos en los que devela todo lo que la oración es: la Eucaristía y la reconciliación. La confesión, el sacramento. El sacramento de la reconciliación es una oración. Dos cosas del hombre se develan en su fidelidad a esta oración, a la Eucaristía y a la confesión. Confiesa que cree que hay un amor que lo puede salvar, por eso va al confesionario. Cree que hay alguien que lo puede salvar aún del abismo más profundo y oscuro de la muerte. Y confiesa que Dios le ama. Eso es la Eucaristía. Y eso es toda oración. Si yo dejo de orar, en el fondo, no es que desconfío de mi amor, sino del amor de Dios. Cuando yo digo no tengo ganas de orar, me cuesta, no puedo, esa no es una razón para dejar de orar, porque la razón por la cual voy a orar no es porque yo le amo, sino porque Dios me ama. Y eso es lo que tenemos que rezar en esta lección. ¿Por qué decimos que la oración nos salva? Porque la oración para nosotros es tener puerto de partida y de llegada. Es saber que el Señor está, es el punto firme, es lo que no se muda. Y es también a lo cual nosotros podemos aspirar y que ese horizonte nunca se correrá de mis ojos, aunque yo no lo vea. El cristianismo que abandonó la oración por ocuparse de las cosas de Dios, abandonó a Dios, terminará haciendo las cosas que Él mismo se programa. Y hace cosas por Dios y como las quiere hacer Él, no como Dios se las pide. ¿Cómo sabes o cómo sabemos lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cómo saber si lo que yo estoy haciendo es de Dios? Entonces la oración es dos cosas que yo les pongo al final allí. Es confesar que creo que su amor me salva, ¿sí? Y confesar que Él me ama. No te pueda rescatar, solo dobla tus rodillas y pide perdón. Ora y Dios te salva. Pero Él te dice, no vuelvas a pecar, no justifiques tu pecado simplemente por la razón de que puedes volver a confesar. Para tu cuaderno, escribe un resumen a modo de sentencia de los versículos que saques de aquí. Yo particularmente les invito, no son tantas, ¿vieron? No hay tantas citas. Sobre todo los salmos. Apréndanos de memoria. Hay 2 o 3 salmos. El 17, el 120 y el 15 son los 3 salmos que me parece que más pueden rescatar, que están allí. Está el 120 también. 17, 120 y 15 pueden ser particularmente los versículos que aprendan como oración, ¿sí? Están allí en las citas. Garantiza tu oración de la mañana y de la noche. Y aquí les pongo unas prácticas concretas
Decide a qué hora iniciar el día y a qué hora terminarlo. Decide a qué hora apagar el celular, el televisor, la computadora y a qué hora encenderlos. A tal hora del día, como dice Jesús, cierro la puerta y entro en mi cuarto. Y a tal hora lo abro. No sea ni lo último ni lo primero, sino que lo último y lo primero sea la oración, el volverme de cara a Dios. Pero la oración no es solo ese momento. La oración es vivir de cara a Dios. Jesús, como acostumbraba, iba a Getsemaní, pero su vida es un vivir de cara al Padre. Y tercero, 3 cosas empieza a cuidar en tu oración diaria. La lección divina. La estamos haciendo con la consagración y les animo a que se trabajen mucho. Con cuadernito, a mano, en la Biblia, a trabajarse. Será muy fecundo en el corazón de ustedes el que ustedes sepan guardar la palabra. El rosario y el examen de conciencia que hablábamos en la lección anterior. Del rosario hablaremos más adelante. Empieza a ordenar tus tiempos para ir a misa hasta que sea una excepción no ir. Todos los días que puedas. No vas a la misa porque tienes ganas ni porque te sobra tiempo, sino porque vas a confesar que Dios te ama. No lo puedes confesar de mejor manera que creyendo que lo que acontece allí es el amor de Dios que se te entrega. No hay un acto de amor más grande que el sacrificio de Cristo que se actualiza en la Eucaristía. Tienes muchas cosas que hacer. Participa de la más importante. ¿Cuándo? Todos los días de la vida que puedas. Porque la pregunta para el cristiano sería, no ¿por qué ir a misa?, sino ¿por qué no ir a misa? Si yo sé lo que la misa es. Ya hablaremos de la misa más adelante. Pero aquí lo pongo porque estamos en el momento en que tenemos que en la semana que viene ya hacer un buen examen de conciencia de mi vida. Pero examen de conciencia no solo moral, sino quiero que aprendan a hacer examen de conciencia espiritual y examen de conciencia por causas. Reconocer las raíces y las causas de mis obras, los estados de mi alma. No simplemente si voy o no a misa, ¿por qué voy? ¿Por qué no voy? No simplemente si me confieso, no, sino ¿por qué me confieso? ¿Por qué no me confieso? No simplemente si oro o no oro, sino ¿por qué oro? ¿Por qué no oro? No simplemente si me enojo o no me enojo, sino ¿por qué me enojo? Y trato así a los que amo. Bueno, esta lección, que empezamos con esta lección, especialmente es la bisagra para el examen de conciencia. Que ya lo empezamos, recuerdan que la lección anterior decía empezar a preparar la confesión. En la próxima lección vamos a ver los pasos de una buena confesión. Pero en verdad no es confesar tanto mi pecado, sino que creo que hay alguien que me salva. Porque la materia de la confesión no son mis pecados principalmente, sino el dolor que yo siento, porque con ellos ofendí al amor, al cual ahora acudo para que me perdone. Pero de eso vamos a hablar la otra semana. Entonces, vamos a ver si acá hay algunas preguntas. ¿Qué pasa cuando no podemos comer la comida de salvación, pero no porque no querramos, sino porque en mi caso no estoy casada y hay que seguir orando? ¿Qué hacer en ese caso? ¿No es cierto? Sabemos que el Señor conoce las intenciones del corazón de cada uno. Ahí es donde tiene que crecer mucho el deseo de la comunión eucarística, ¿no? Mucho, mucho. Pero mientras alimentar el alma de la palabra de Dios. Y eso, orar para poder dar ese salto. Poder orar para que la otra parte también quiera esto. Pero después, ese dolor que implica para su alma, sé quién es el que hace la pregunta, la conozco. De esto hemos hablado alguna vez. ¿Qué hacer? ¿Sí? No dejar de elevar la mirada a Dios. ¿Sí? Que el Señor pueda por su misericordia disponer de las cosas de tal manera que la otra parte también quiera en un momento aceptar esto. Porque en este caso no hay impedimento para casarse, ¿no?
Y ánimo con eso. La palabra de Dios alimente su alma. Que el hambre del cielo siga creciendo. Actos de contrición para que el alma no pierda el sentido del amor. ¿Sí? Hasta que sea ese momento en que pueda contraer matrimonio. Igualmente la Iglesia considera que cuando la otra parte, una de las dos partes, por ningún motivo quiere celebrar el sacramento, no lo quiere celebrar en ninguna circunstancia, la Iglesia prevé una instancia que pueda resolver eso. Tiene que hablarlo con el sacerdote, y ya lo vamos a hablar porque yo la conozco a esta persona, pero lo digo así. La Iglesia prevé en el Código de Derecho Canónico un modo de resolver esa situación cuando los dos son solteros y una de las dos partes de ninguna manera quiere casarse, pero la parte católica o la parte que quiere vivir santamente se lo pide a la Iglesia con humildad y sinceridad. La Iglesia prevé eso, tiene que hablarlo con el sacerdote. Bueno, ¿no hay otra pregunta? Vamos a tomar la consagración de niños, de la cual voy a decir muy poquito, ¿sí? Y nos introducimos en ella con esta oracioncita que hacemos canto, ¿eh? Recuerdan que venimos haciendo el canto número 4 del cancionero de niños. Vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños muy contentos se pondrá. No llores, Jesús, no llores, que me vas a hacer llorar, que los niños de este pueblo te queremos consolar. Te queremos consolar. Vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños, muy contentos se pondrá. La lección 17 de niños toma como figura a María Goretti, y el tema es perdonar como Dios me perdona a mí. ¿Sí? La historia de María Goretti nos ayuda mucho a eso. Ella murió perdonando a quien le mataba. Se convierte. Esta persona estará después en su beatificación, ¿no? Después se hace religioso este hombre que la mata, María Goretti, ¿no? Hoy estarán en el cielo, tomando mate, tal vez, qué sé yo, haciendo algo de esas cosas, compartiendo esas cosas lindas que tal vez no saborearon en la tierra, pero en el cielo estarán, ¿no es cierto? Es muy difícil pensar el cielo sin el mate, ¿no? Bueno. Pero ahí está, ¿eh? El perdón de María Goretti le sirvió a su verdugo la conversión. Confiamos que está en el cielo, no sabemos, pero confiamos. María Goretti sí. Pero lo lindo de esta historia es eso, ¿no? Que aquí aparece la oración del Padre Nuestro, donde lo ponemos nosotros como condición. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Una de las cosas difíciles en el trabajo con el alma del niño es que él pueda ponerle nombre a lo que le pasa en su corazón cuando tiene heridas. El niño lo manifiesta de alguna manera, tristezas, angustias, deseo de soledad, violencia, de alguna manera lo manifiesta. Pero al niño le cuesta ponerle nombre a lo que le pasa a su alma, ¿no? Esas personas a las que en algún momento tendrá que perdonar porque tal vez le hicieron daño, porque no lo amaron, porque lo maltrataron, porque le abusaron, porque lo rechazaron, porque lo despreciaron, lo que fuere. Qué importante es que en este camino de la consagración de estas cosas con los niños podamos rezar. De dónde vienen nuestros enojos, nuestras tristezas, de aquellos que nos pueden haber o estar haciendo daño. ¿Con quién poderlo hablar? ¿Quién puede ayudarme a encontrarme con Jesús para sanar eso? ¿Y a quién tengo que acudir para ser ayudado en ese remedio que tengo que tomar? ¿Por qué? Porque hay una persona que tal vez en este momento de mi vida me está haciendo daño. El niño, ¿no?
El niño ese vive en situaciones en las cuales sigue siendo dañado y herido. Por eso el perdón solo se entiende en el amor. Cuando ellos vuelvan a tomar la cruz en su mano y le digan, aquí está el signo del amor de Dios que te perdona. Si vos le decís al Señor perdón, Él te perdona. Si ya pueden confesarse, los niños pueden acercarse a confesarse. Si todavía no tienen la práctica de la confesión, bueno, irlos preparando. Pero Dios dice, yo te absuelvo si te arrepientes. ¿Por qué yo no he de perdonar al que me pide perdón o aquel que aun cuando no me pida perdón, yo no quiero que mi corazón siga atado al resentimiento, a la tristeza o al enojo? Descubrir que el perdón es un remedio, ¿sí? Libera el alma. Rezaré las 3 Ave Marías, esa es la práctica. El examen de conciencia del día que pasó. Y pensar si hay alguien a quien tengo que perdonar. Que el niño pueda pensar si está con alguien enojado. Y rezar un Padre Nuestro. Y remarcar esto. Perdóname, como yo perdono a los que me ofendieron. Con otras palabras, digo, ¿no? Y el misterio del rosario, que aquí es el 4º misterio de dolor. 3 veces caído lo aplasta la cruz, mas hasta el Calvario camina Jesús. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Y la ejaculatoria para aprender es Jesús, José y María, expire en paz con vosotros el alma mía. Son las 3 seguidas. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme o asístanme en mi agonía. Y acá Jesús, José y María, expire en paz con ustedes el alma mía. ¿Sí? Esas 3 ejaculatorias van juntas. Qué lindo aprenderlas para rezarlas cada noche. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asístanme en mi agonía. Jesús, José y María, expire en paz con ustedes el alma mía. Que estas cosas se vayan imprimiendo en el corazón de los niños y en el nuestro también. Vamos a hacer un canto con el que terminamos, no hay otra pregunta. Vamos a cantarle a la Virgen del Cancionero de Niños, ¿sí? El canto número 2. Le entregamos esta lección, que es la lección sobre la oración. Que esta lección nos ponga de lleno a considerar lo que es la oración, pero como nos la dice Dios, para que nosotros jamás la abandonemos. La Eucaristía y la confesión sean prácticas habituales nuestras. La oración de la mañana y de la noche inicien y acaben el día. Viva yo confesando que creo que hay un amor que salva, confesando que creo en el amor de Dios por mí, aun cuando yo experimente tan poco mi amor por Él. Cuando te pregunten ¿por qué oras? Porque sé que Dios me ama. No me sale nada, estoy distraído, no tengo ganas, me cuesta mucho. Pero me propuse estar 1 hora y estoy 1 hora, no me voy antes. Porque Dios está empeñado conmigo en eso. Y eso nos anime, ¿no? Te vengo a pedir, oh Madre de Dios, que ruegues por mí a nuestro Señor. Te vengo a pedir por tu intercesión, amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. Amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. Yo quiero crecer en fe y oración. Yo quiero vivir la vida de Dios. Te vengo a pedir,
te vengo a pedir por tu intercesión, amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón, amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la gracia del Señor permanezca con ustedes.